a todo el país, y desde esta mesa de análisis vamos a ir acompañándoles, trayéndoles más información relacionada con el proceso que está viviendo el país el día de hoy. En este instante me está acompañando en la mesa el doctor Marco Tulio Gutiérrez, el expresidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, y vamos a hablar un ratito de lo que significan estas elecciones para la elección justamente de alcaldes y de regidores. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal, Rosa María? Y usted tiene un estudio muy claro, porque lo hemos estado viendo, de los pesos que tienen los distintos distritos, vamos a hablar primero de Lima, en nuestras elecciones. ¿Qué peso tiene, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, o San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Independencia o Comas? Si los candidatos quisieran concentrar sus esfuerzos, ¿cómo tendrían que organizar su estrategia para que el resultado les sea favorable? Bueno, en realidad la población electoral, lo que está registrado en el padrón electoral, nos revela de que hay definitivamente un peso muy significativo en lo que se denominan ahora las zonas de Lima Sur o de Lima Norte, ¿no? O sea, lo que anteriormente se denominaban los conos. En este sentido, por ejemplo, en el caso de lo que significa el cono norte, vamos a empezar por el cono norte, aparte de San Juan del Lurigancho, que está en la zona este de Lima, el cono norte tiene alrededor del 22 o 25% de presencia electoral, ¿no? Entonces esto lo hace que sea la zona más determinante, por cuanto tenemos distritos que tienen una enorme población, como es el caso de San Martín de Porras, el caso de Comas, ahora tiene mucha población, también ya Los Olivos, Independencia, Caraballo, Independencia en menor cantidad, ¿no? Y en el caso del cono sur, en realidad lo que estamos hablando es básicamente de 3 distritos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. San Juan de Lurigancho es muy interesante, recordemos que San Juan de Lurigancho tiene alrededor del 12% de la población electoral. Entonces es muy importante. Es un peso muy importante. Claro que sí, y por eso los candidatos se han puesto mucho empeño en el asunto de San Juan de Lurigancho. En la ciudad de Lima, en Lima Metropolitana, votan 5.750.000 personas, que es importante. En Lima Provincias votan 757.000, y en todo el país, que nos está viendo en todas partes, votan 19,5 millones de personas. Perdón, más, ¿no? Pero en fin, redondeemos en 19,5 millones. Usted me explicaba antes de empezar esta conversación que una de las grandes reformas que necesita nuestro sistema municipal es el de la elección de regidores. En Lima no, pero en todo el país donde nos están viendo se vota por presidente regional y luego por consejeros regionales, pudiendo cruzar el voto, hacer intercambios, ¿no es cierto?, de partidos, etc. Cuando uno vota por un alcalde en la ciudad de Lima y en el resto del país, se vota por el alcalde y su lista de regidores completa. Explíquele un poco el sistema a nuestra audiencia y cuál sería la reforma que usted plantea. Bueno, en realidad lo que pasa es que, recordemos que la Constitución del Estado señala que todo organismo, todo órgano que sea colegiado debe representar en su composición la proporcionalidad del voto. Es la esencia de la democracia representativa, ¿no? La representación proporcional de los ciudadanos. Esto se da tradicionalmente en lo que ha sido las elecciones nacionales, presidencia de la República con su presidente, con su vicepresidentes en una sola cédula, y en la otra los congresistas de la República. Como usted muy bien lo ha señalado, Rosa María, uno puede cruzar el voto, votar para uno por presidente y por otro partido por la lista al Congreso. En el caso de los consejos municipales, en los 1834 consejos provinciales y distritales, la cosa es diferente. En realidad nosotros hoy estamos votando por listas cerradas, en la cual el que está a la cabeza y que se postuló en el primer puesto para el cargo de alcalde será el alcalde, pero todos los demás que lo acompañan serán los regidores. No habrá posibilidad de cruzar voto como ocurre, por ejemplo, en otros países, en Chile, en Colombia, Venezuela, inclusive en estos 2 últimos países hay hasta el voto preferencial para concejales, regidores, de tal manera que uno podría reordenar la lista que los partidos o los candidatos le proponen. Y tal vez nuestra audiencia no lo sepa, el que gana la mayoría en el Congreso, es decir, mete la mitad más 1 de los regidores de su lista. En el caso peruano, En el caso peruano es la mitad más 1,
Por ejemplo, en el caso de Lima, 39 regidores integran el Consejo Metropolitano. Quien gane hoy día se lleva 21 asientos. Así es. No interesa si obtenga el 28, el 30 o el 40%, eso es irrelevante. Y lo mismo pasa en el interior del país, donde las elecciones pasadas ha habido gente que ganó la alcaldía pues con 17 o 18%. No interesa, se llevarán la mitad más uno de los asientos. Yo pienso que en realidad en el caso de Lima, y van a quedar 18 en Lima, para distribuirse entre los demás, ¿no es cierto? Quizás en Lima no se nota tanto, porque recordemos que los consejos en Lima son integrados pues por por muchos integrantes, ¿no? Doctor, vamos a tener que interrumpir esta interesante conversación porque seguimos con el doctor Marco Tulio Gutiérrez y estábamos conversando sobre cómo funcionan los consejos municipales y por qué a veces estos sienten que tienen poca representación popular. Le habíamos explicado al público que el que gana se lleva la mitad más uno de los regidores. Y habíamos tomado el ejemplo de Lima. Pero hay que decirle a la mayoría de nuestra audiencia que la gran mayoría de los consejos municipales solamente tienen 5 miembros. ¿Son cuántos en el Perú? 1.618 los que tienen solamente 5 miembros. Entonces el que gane con 17, 18, 19%, se lleva pues 4 asientos de los 5, ¿no? ¿No se lleva 3 nomás? No. La ley se modificó para señalar de que esto se iba hacia, cuando había el decimal era al número entero. Ya. Es cierto lo que usted señala, hubo una larga temporada desde el año 84 que eran 3 y 2, pero luego se modificó este asunto y ahora es 4 y 1, lo cual en realidad genera mayor inestabilidad de la que se pretende, de la estabilidad que se le pretende dar al alcalde que gana, dándole una sólida mayoría de la mitad más uno. En realidad se logra todo lo contrario en el interior del país, porque la gente siente que el consejo, que es una suerte de congreso de la localidad, no representa la proporcionalidad de los intereses de los electores, ¿no? Se puede tener 5 regidores, 9, y 11 y 40 en el caso de Lima, es más o menos así, claro, ¿no? Claro dependiendo sí, de que explíquenle un poquito cómo funciona. Claro, el asunto está en que acá se toma en cuenta y se deja en manos del Jurado Nacional de Elecciones por mandato legal que para cada proceso de elecciones, sobre la base del total de la población, se establezca la cuota, ¿no? Entonces el monto mínimo es 5 y en el caso de Lima el Consejo de 39 más el alcalde, que son entonces los 40 integrantes de esta corporación, ¿no? Claro, pero hay distritos en Lima que tienen 11 regidores, sí, claro, que son muy grandes, por ejemplo claro. San Juan del Urigancho, luego tenemos distritos de 9 regidores y luego de 5 regidores. Y de 7 también, algunos, ¿sí? O sea, de 5, 7, 9, 11, 13 y 39, ¿no? O sea, entonces así, en realidad es la forma como se organizan estos consejos municipales que por mandato constitucional vienen a ser pues la representación a nivel nacional, el Congreso de la República, a nivel regional, el Consejo Regional y a nivel local, el Consejo Municipal. Claro, pero en el nivel del Congreso no tenemos una regla que establezca que el presidente que gane se lleva la mitad más uno. Que sería increíble, ¿no? Tendría el que gana con el 30% tendría 61 asientos, lo que no sería muy democrático, ¿no? Claro, ahora, hay los que dicen, y esa es la razón de la ley desde el año 84, que realmente tratándose de asuntos meramente municipales, vecinales, distritales, generar conflictos parlamentarios la tarea de manos a un alcalde y que por lo tanto es necesario darle una sólida mayoría con un componente de fiscalización en la oposición, pero una sólida mayoría para hacer cosas, porque si todos los regidores son de distintos grupos no lo van a dejar hacer nada. Bueno, yo tengo la experiencia de los dos procesos electorales y de los dos periodos de gestión, 81, 83, 84, 86, ¿no? Tuve la oportunidad de ser regidor de minoría en el año 81 al 83 y en verdad el sistema funcionaba, o sea, porque ninguno de los 4 grupos políticos grandes del país representados en esas elecciones en Lima obtuvo mayoría. Y esto ocurrió en toda la República y obligó a los alcaldes a hacer una suerte de consensos y de armar alianzas que pudieran permitirle la aprobación de las ordenanzas, que esa es la función central del Consejo Municipal, ¿no? Aprobar ordenanzas, sean las propuestas por el alcalde o las que nazcan de la propia iniciativa de los concejales o regidores, como se denominó posteriormente. Yo creo que en realidad no fueron significativas las crisis de gobernabilidad que se presentaron en esa época. Más las he visto del 84 para adelante, cuando ha habido esta sólida mayoría que al final
termina disuadiendo de fiscalización a quienes son minoría, o lo contrario, que eso también ha ocurrido en muchos distritos de Lima también, es que los alcaldes han perdido la mayoría a poquísimos meses de haber salido elegidos, ¿no? Y entonces, sin embargo, como son funciones diferenciadas, el alcalde es el homólogo del presidente de la República a nivel local, maneja el presupuesto, lo administra, el Consejo se lo aprueba, le aprueba el presupuesto y fiscaliza políticamente. En realidad al final no ha habido tal crisis de gobernabilidad. No hemos escuchado en estos años que algún Consejo Municipal, con las solitarias excepciones de ese incidente ocurrido en Puno, ocurrido en Ilave, ¿no? O sea, o el caso que ocurrió, ¿se acuerda usted? Rosa María en Chiclayo, cuando hubo el problema esto de los dos que señalaba que eran alcaldes y terminó con la quema del local municipal. No han habido, a Dios gracias, mayores crisis de gobernabilidad municipal. O sea, usted de los que propone que regresemos al sistema de representación proporcional de regidores. Bueno, en este caso lo que haríamos también, ya en el sentido purista, ¿no?, del constitucionalismo, haríamos que se cumpla la Constitución en el sentido de que haya proporcionalidad, ¿no? Porque hoy no la hay, definitivamente. Hay una proporcionalidad del segundo grupo y los demás, los perdedores, que se reparten lo que queda del Consejo, que en el caso del interior del país es un asiento en el Consejo, y en el caso de Lima, que ya hemos coincidido con usted, Rosa María, no se siente mucho porque hay varios, ¿no? Ahora, en esta elección hay un cambio importante en materia de gobiernos regionales. En Lima, en la provincia de Lima no lo sentimos mucho porque nuestro alcalde es a la vez el presidente regional, pero en el resto del país hay que votar por consejero regional aparte. Se vota por presidente y por 2 consejeros regionales aparte. Esto es primera vez, porque antes se tenía el mismo sistema. Y además va a haber segunda vuelta, si es que el presidente regional no pasa del 20% de la votación. 30. Pero fíjese, Rosa María, recuerde usted una cosa, en realidad lo que se pretende es ir homologando, por usar una expresión, los gobiernos regionales y su composición y la de los gobiernos locales con el gobierno nacional, ¿no? Inclusive recordemos que la Constitución nos habla implícitamente de un periodo de gobierno de 5 años para los consejos municipales. Recordemos que la quinta, creo, de las disposiciones finales de la Constitución menciona que los procesos electorales municipales deben realizarse a la mitad del periodo de gobierno nacional. Estamos hablando de 2 años, cuando estén en los 2 años y medio se hace. Inclusive una sexta disposición señaló el proceso de transición, ¿no? El siguiente 3, el subsiguiente 4. Lo que ha pasado es que como se alteró el cronograma del año 2000, con el problema de la crisis política, y eso se ha quedado descolgado, y entonces en algún momento el Congreso de la República va a tener que poner orden y decir, bueno, alguno va a tener que tener solamente ya no 4 sino 3 para poder calzar, ¿no? Que la renovación se produzca 5 años, pero a la mitad del gobierno nacional, lo cual también permite separar el tema vecinal del tema político nacional. Que hoy día viene calzadito uno encima del otro. Así es, y entonces un poco como que se tiñen, ¿no? El de ahora con lo que podría pasar dentro de unos meses. Entonces, como decíamos, en el caso del interior, en estos gobiernos regionales se ha ido cambiando la cosa. Recordemos que inclusive el presidente regional era miembro del Consejo Regional, cuando el año 2006 la gente fue a votar así. Y ya no, pues porque un presidente regional, cuyo nombre no vamos a mencionar porque está de candidato, tomó una decisión muy interesante y dijo, yo que soy el Ejecutivo, me parece absurdo presidir a quien me va a controlar. No voy a presidir el gobierno regional, creó una crisis política y el Congreso estableció una norma de transición en el 2006 que creó el consejero delegado, o sea que los consejeros regionales elijan entre ellos a su presidente de consejo, ya no siendo necesaria la presencia del presidente regional, ¿no? Muy bien, muy interesante, creo que muy ilustrativo para el público. Estamos con el doctor Marco Tulio Gutiérrez del Instituto Peruano de Administración Municipal. Pero en este instante tenemos que ir a una pausa. Esto es Voto 2010. No se muevan, regresamos con muchísimo más información. Dávila, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?